Buenas tardes, hermanos, que Dios te bendiga a cada uno. Estemos, como siempre digo, ¿no?, con alegría. Que Dios es el que nos junta, que Dios es el que nos hace cantarle alabanzas a Él, que por el nombre de Él nos juntamos, ¿no? Así que estemos alegres, que estemos con contentamiento. Dijo Isaías: alegraos gentiles en su pueblo, y el pueblo ha nacido. Tenemos que asumir esa realidad que estamos viviendo, que a veces nos cuesta porque pareciera que como que no. Mucha gente cuando lee la Biblia quisiera estar en los días que estuvo Jesús para estar con Él. Hoy es día de que el pueblo santo es una realidad y que es una determinación de Dios. Por eso les digo que nosotros estemos contentos, cada día estemos contentos. Y mayormente cuando nos juntamos a cantar alabanzas, a hincar nuestras rodillas y a escuchar la palabra, que la palabra es el alimento para nuestra alma. Así que no lo decimos nosotros, lo dice, es de parte de Dios, que envió a sus hijos, los profetas, y el profeta Isaías dice: alegraos gentiles en su pueblo. Y este pueblo ha nacido, es una verdad, y bueno, hay que incorporarlo a nuestro corazón, a nuestro sentir, para que Dios esté con nosotros y su Santo Espíritu esté con nosotros. Para que, digo esto, para que el Espíritu Santo no esté limitado en nosotros. Nosotros tenemos que tener la convicción de que estamos en el lugar determinado por Dios. Cuesta llegar a esto o creer en esto porque hay tantas religiones que cuál de ellas tiene la verdad. Pero lo nuestro es diferente. Las prédicas son diferentes. Hace una diferencia muy grande. No se contradice lo que se predica con lo que está escrito. Dios ha enseñado, ha tomado una criatura de Él. Ustedes la han conocido. Y nosotros continuamos de la misma manera. Así que por eso les digo que estemos contentos, que estemos en alegría de corazón. Bueno, yo estuve hablando en la prédica anterior, un tema muy lindo donde he demostrado bíblicamente la obra del Espíritu Santo, cuál era, para retomar y continuar un poco más con el tema. La obra del Señor Jesucristo, que tiene sus ministerios, y una obra del Padre que el mundo desconoce y está escrita, que Él hace las operaciones. Él intercede en todas las cosas, el Padre. Entonces yo les estuve diciendo que también Él podía interceder en estos ángeles caídos que fueron una vez echados del cielo. Estos ángeles que hoy mismo Aparicio decía, estas doctrinas de demonios, no se refiere a que son personas, pastores, son doctrinas de demonios, son demonios predicando. Así como Dios envió a los profetas a predicar y a cumplir las determinaciones de Él, también estos demonios se manifiestan engañando multitudes. Pero cuando la Escritura dice que son doctrinas de demonios, tenemos que entender bien que son demonios. Son de otra esfera, son del cielo. Una vez fueron del cielo y fueron arrojados a la tierra. Eso tenemos que nosotros, cuando leemos, leer bien. Son los ángeles caídos que están sirviendo al diablo, que es el padre de todos ellos.
Así como los hijos de Dios pertenecen al Padre, Jehová Dios de los ejércitos, y Él manda a sus hijos, a sus enviados, como lo hemos leído, como también le he dicho a ustedes, mis hermanos, que lean en los Efesios, ahí el apóstol cuenta de dónde vienen, quién los preparó, que fue toda una obra del Padre en el cielo. Ellos obedecen al Dios Padre. Pero también el diablo fue vencido y fue arrojado a la tierra con sus hijos. Y estos hijos del diablo tienen un trabajo para hacer, juntamente con el diablo. Y ellos ya están determinados, ya tienen sus días contados por la palabra del mismo Dios que los expulsó del cielo. Ellos tienen ya determinado el día. Hay un caso en la Escritura, para hacer un poco de memoria, donde el Señor estaba echando espíritus de demonios. Como Aparicio nombró la semana pasada, solamente en Legión habían 2000. 2000 demonios dice que tenía Legión. Entonces dice que el demonio le habla a Jesucristo, a Jesús, y le dice, el espíritu diabólico, ¿no?, que estaba en Legión, y en otros más, en otros casos más también, dice, ¿por qué nos vienes a molestar antes de tiempo? ¿Por qué? Ellos, quiere decir con esto que ellos ya saben el día de su fin, porque ya fueron vencidos, y ya Dios a partir de eso determinó todas las cosas en su debido tiempo. Así que, por otro lado, también la Escritura nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en los aires. Entonces, si nosotros razonamos bien y pensamos que estas potestades que están en los aires no son personas, son estos ángeles caídos que tienen potestad de predicar y engañar a muchos. Ese es su trabajo. Y saben el tiempo que les queda por la palabra del Señor. Entonces, vamos a continuar un poco más el tema de la que venía predicando. Vamos a ir a los Romanos para comprobar esto que estamos hablando. Hoy el tema es continuar un poco más, pero ver cómo estos espíritus, estos ángeles caídos que estamos hablando, que he comenzado a hablar, ellos tienen un trabajo que hacer. Y que también está en ellos poder decidir servir o no servir. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ir a Romanos. Romanos 8. La página 178. Estuve diciéndoles también la semana pasada que, contándoles, ¿no?, acerca de esto que estamos hablando, que Dios había endurecido el corazón de Faraón. O sea, Él lo puede hacer para mostrar su poder, como pasó con Faraón. Que acá lo vamos a leer, pero también lo hizo con Nabucodonosor, y también lo hizo cuando el pueblo hebreo salía a pelear, que Dios le hablaba al profeta y les decía cuántos tenían que ir a pelear, y en ocasiones eran muchos que se alistaban, muchos, para la batalla. Dios hablaba con el profeta y le decía que no, que eran muchos. No sea cosa que ellos piensen
que como son muchos los van a ganar por ellos. Dice, no, yo te diré cuántos, y así lo enseñaba, o sea, le aclaraba al profeta Dios audiblemente cómo tenía que ser. Llegó un punto, me acuerdo un caso, que los arrimó a un río, así, a un mar, a la mar, y donde había agua, ¿no? Y dijo, bueno, el que pusiera la lengua en el agua daba una señal, ¿no? Y otro daba otra señal. Y bueno, él eligió los que eran menos. Dice, con estos voy a salir vas a salir a pelear y van a ganar. Quiero decir con esto que Dios obra de muchas maneras y de acuerdo al momento del tiempo, Entonces, por ejemplo, en el caso de Faraón, en ese momento, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y no dice que lo endureció al principio, dice que a medida que iban mandando por ejemplo, de parte de Dios, las pestes que Él le mandó, las plagas que Él le mandó, Él a medida que iba avanzando le iba endureciendo cada vez más el corazón a Faraón. Entonces nosotros eso no podemos dejar pasar por alto, de que Dios puede obrar en los reyes, puede obrar en las personas, puede obrar. Entonces el caso del rey Nabucodonosor, de la misma manera, él cuando el profeta Daniel le revelaba, le aclaraba el sueño que él comprobaba que era directo de Dios, porque cuando vinieron los no sé si ustedes saben, pero quizás estas prédicas salen por internet también, mucha gente conozca el caso. El rey Nabucodonosor llamaba a todos los magos que habían en esa época, los que tenían mejor reputación, por decir de alguna manera, los mejor avalados, los llamaba para que le declarara el sueño y ninguno lo convencía el rey. No era un rey así nomás, era un rey que tenía entendimiento y sabía que la declaración de estos hechiceros que iban no era la declaración del sueño. Pero cuando escuchó a Daniel, sí, vio que era de parte de Dios, hasta hacer decretos, mandar decreto a las naciones diciendo que había que obedecer al Dios de Daniel, que era el Dios de los cielos, ¿no? Quiero decir con esto que, y aún así, él volvía, porque Dios le había, él se endurecía, cambiaba y hacía otra cosa, o sea, desobedecía a Dios, Nabucodonosor, hasta que él se enseñoreaba de la gente y hasta que no reconoció que el único que puede enseñorearse de la gente es Dios, él, hasta que no se humilló, Dios no lo restituyó en el poder que él tenía como rey. Un caso muy lindo que lo pueden leer, eso está en Daniel. Pero quiero decir con esto que Dios puede endurecer el corazón de las personas para un propósito. Pero hoy vamos a hablar, ahora vamos a leer en Romanos, de que también estos ángeles que él dice que soportó, que ahora vamos a leer, parecería que él sabe que son ángeles caídos y los soporta porque tienen que cumplirse todas las cosas. Un tema, sé que tiene profundidad, pero pienso que tenemos el conocimiento de acuerdo a lo que venimos hablando y pienso que se puede entender perfectamente. Así que vamos a comenzar. La página 178. Capítulo 9 de los Romanos y comenzando vamos a comenzar desde el 21, versículo 21, la página 178. Dice así: Este es el apóstol Pablo a los romanos, a los santos
que estaban en Roma. Digo santos porque hemos hablado ya que estos santos no son elegidos de Dios. Estos santos son elegidos por el Espíritu Santo y este apóstol se dirige a los santos que están en Roma. Ustedes lo pueden leer ahí en el comienzo, ya lo hemos verificado muchas veces, pero lo pueden hacer. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Voy a explicar un poco esto para que podamos entender. Dice, no puede el alfarero hacer de una misma masa. Nos pone un razonamiento humano para que nosotros podamos entender que un alfarero es el que trabaja con el barro. Y él mismo puede hacer un vaso, o puede hacer un plato, o puede hacer como él quiera. Puede hacer un vaso para honra y puede hacer un vaso menos fino, por decirlo de alguna manera, como para deshonra. O con el resto de la masa del barro puede hacer algo así nomás. O sea que el alfarero tiene en su trabajo, puede hacer como él quiera, porque él lo está formando. Él forma de la masa las cosas, ¿no? Del barro, perdón. Dice, y Dios, ahora habla, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Quiénes pueden ser estos vasos de ira preparados para muerte? Puede ser alguna persona que venga a este mundo así como, por ejemplo, es un tema difícil porque pienso que tenemos que estar muy atentos porque pienso que tiene mucha profundidad. El Señor Jesucristo en San Juan, que Él se presenta como el Verbo, Él mismo dice que Él es el que alumbra a toda criatura cuando nace, que somos nosotros, todos, la raza humana. Eso no es lo mismo que estos vasos que Él tiene preparados para ira. Quiero decir con esto que no son personas, sino que son estos diablos, estos demonios que están preparados para ira. Porque si Él, que ahora lo vamos a leer en Juan, dice que Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, por su promesa, porque hay hay una doctrina de por medio, que después la persona primero nace, después crece, después escucha las cosas de Dios y después puede aceptarlo, puede bautizarse. Él es la luz que alumbra a todo aquel que naciere, ¿no? Pero también dice acá, dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. Quiero decirles con esto que estos vasos de ira preparados para muerte son el diablo y sus hijos, que fueron vencidos en el cielo y que fueron arrojados a la tierra. O sea, ellos
fueron arrojados del cielo y vinieron a la tierra porque ya estaba, ya Dios había hecho al hombre, ¿no? Él ya vio y por eso él vino acá, sabiendo que tiene poco tiempo, como dice la Escritura. En el Apocalipsis dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a la tierra. O sea, ha sido arrojado del cielo y ha descendido a la tierra. Entonces, estos vasos preparados para ira son estos demonios que ya están sentenciados. Ellos perdieron la batalla. Jesucristo en el cielo la ganó. Y la ganó, dice, con esta doctrina. Entonces dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. O sea que Él habla de los vasos preparados para ira y también dice que vasos de misericordia preparados para gloria. Y repito el 23. Y para hacer, dice, notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Estos vasos de misericordia que Él preparó para gloria, podemos saber con certeza que son los enviados, son los profetas que Él envió desde el principio, y son los hijos de Dios que tienen un trabajo que hacer hasta que todas las determinaciones de Dios se cumplan. Por eso son, repito el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas, dice, para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, dice, es a saber a nosotros. Amén. No solo de los judíos, porque de los judíos eran los profetas, sino también de los gentiles, dice. Repito. Y para hacer notoria, dice. O sea que Él por un lado dice que ha soportado con paciencia. Por un lado dice que en el 22 dice: y que si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte, porque ya tienen la determinación en sí. Ya la tienen, ya están preparados para la muerte. Dice, Él soportó, dice. Soportó no es soportar un segundo, como nosotros podemos de repente... si alguien, por poner un ejemplo, si alguien viene y no nos gusta algo o algo, de repente no lo tratamos más, nos vamos, en la parte humana, ¿no? Pero Dios dice que soportó con paciencia y soporta a lo largo de los tiempos, soporta hasta que todas las cosas se cumplan. Estos vasos de ira preparados para la muerte Él los está soportando. Ustedes piensan que cuando mataban a los profetas, Dios no lo sentía. Dios no soportaba todo eso que enviaba a sus hijos y a sus hijos los mataba. Él soportaba con paciencia hasta que todas las cosas sean cumplidas. ¿Ustedes creen que el Padre de nuestro Señor Jesucristo no soportó con paciencia la muerte de su Hijo, que ya estaba determinada que tenía que ser así? Como todas las cosas, como el nacimiento de este pueblo santo, determinado que tenía que nacer. De la misma manera, la determinación de Dios soportó, dice, estos vasos preparados, porque los que mataron al Señor son estos vasos preparados para ira. No son gente terrena, son estos ángeles que predican doctrinas de demonios. Son demonios que predican la doctrina.
Son estos vasos preparados para ira que están haciendo su trabajo desde un comienzo. Que mataron a los profetas, que persiguieron al Señor, que persiguieron a los apóstoles, que no tuvieron misericordia de ninguno. El otro día Lalo preguntaba por qué se había dado así. Judas entrega al Señor. Tenía que ser así, estaba escrito, pero él soportó estos vasos que ya estaban preparados para ira, soportó. Y ahí podemos ver cómo él también usa a estos ángeles caídos para cumplir las cosas que están escritas. Porque estaba escrito que Jesús iba a morir, que iba a ser entregado. Estaba escrito. Y dice, ¿y quién es? ¿A quién pudo haber usado? A un ángel caído usó para ese trabajo. A un desobediente en los cielos y desobediente en la tierra. ¿Por qué digo esto? Voy a continuar un poco más y vamos a ver por qué digo esto. Porque es un tema que tiene más material para poder corroborar lo que estamos hablando. Entonces, cuando él dice que soporta estos vasos ya preparados para ira, lo soporta porque tiene que cumplirse todas las cosas. Todo tiene que cumplirse. Entonces, después dice, repito el 23, estoy repitiendo mucho, pero es necesario para poder entender. A veces nosotros leemos rápido y no entendemos nada, pero si nosotros leemos detenidamente y explicamos, se puede entender un poco más. Me acuerdo siempre de mi padre, hay que desmenuzar las palabras, hay que analizarlas. Bueno, dice el 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria. Todos los profetas que él envió, todos los que trabajaron a favor de la obra del Señor, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, los profetas que él envió, todo lo que está escrito acá que él envió y le obedeció, esos son los vasos de gloria preparados porque recuerden cuando leímos a los Efesios que el Padre hizo un llamado, el Padre los preparó para después enviarlos. El Padre. O sea, no hay que perder el hilo, por decirlo de alguna manera, sino que hay que unir, porque si no, es muy confuso poder entender todas las cosas, ¿no? O lo que estamos hablando. Entonces dice, en el 24 dice, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. El apóstol Pablo no fue llamado audiblemente, no lo llamó un sacerdote, no lo llamó un pastor, no lo llamó Dios, audiblemente lo llamó. Dice, los cuales también ha llamado, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, porque había llamado a muchos profetas hebreos, sino también de los gentiles. Ya muestra acá claramente el apóstol cómo la prédica de él ya era para exhortar a estos santos que él les hablaba. Dice, los cuales también ha llamado, dice, es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Bueno, después dice, como también dice en Isaías. Bueno, acá por un lado para mostrar que los que son llamados también son los vasos preparados para gloria. Que ya son del cielo, son enviados a favor. Como la oración nosotros hacemos porque sabemos cuando el Espíritu Santo se manifestó que tenemos que pedir por los que Dios va a enviar. Va a enviar para cumplir su palabra.
Ahora vamos a ir por ejemplo, vamos a ir a San Juan, que estuve hablando para analizar. Tengo varios textos para comprobar lo que estamos hablando, pero vamos a ir a San Juan, el capítulo 1 nomás. Capítulo 1 de San Juan. La página 102. Podemos comenzar a leer el versículo 9, 10 y 11 y 12. Que acá nos va a aclarar un poco más lo que estamos hablando. Este era Juan, el apóstol, que cuenta, cuando vino el Señor, cuenta. Dice que él no era la voz, sino que, no, dice él que no era la luz, perdón, sino que él vino a hablar de esa luz. Usted lo ha leído varias veces esto, pero dice así, en el versículo 9, el capítulo 1. Aquel era la luz verdadera. Este es Juan. Podemos leer el 8. No era él la luz. Este es Juan que habla. No era él la luz. Perdón, está hablando de Juan el Bautista, ¿no? No era él la luz, porque Juan el Bautista vino a allanarle el camino al Señor. Entonces él mismo decía, yo no soy la luz, ¿no? Entonces dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Este fue Juan el Bautista. Aquel, dice, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Acá era lo que hoy estaba hablando. Cuando dice que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, es que todos tienen la promesa de la vida, del alma para el cielo. Toda criatura que nace, toda, tiene ese derecho de adquirir, de llegar a adquirir la vida eterna. Por eso dice el Señor acá, el apóstol, dice, aquel era la luz verdadera, hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, que viene a este mundo. Y es verdad, todo hombre que viene a este mundo, hombre y mujer, figuradamente, todos tienen la oportunidad de la promesa por Jesucristo. Todos. Si nace y no llega a ser adulto para poder entender la doctrina, porque hay tiempos también. A un niño no lo podemos predicar, es un niño. Pero dice la Escritura que si los padres son creyentes, el niño es salvo. O sea, hereda la promesa. Y de ahí, cuando él es grande, él va a tener su propia decisión. Si servir a Dios o no, si creer, bautizarse, congregarse y buscar la justicia de Dios, bueno, él lo puede hacer y va a heredar esa promesa que es igual para todos. Así que dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Después dice en el 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Acá nosotros sabemos que es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso dice el apóstol que en el mundo estaba, siempre estuvo. Pero el mundo dice, no le conoció. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, el mundo fue hecho por él, por este criador, que estuvimos hablando en otras oportunidades, que está en los Colosenses, declarado ahí sin lugar a confusión, Colosenses. Pero acá dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. O sea que acá podemos ver que no todos le conocieron. No todos le conocieron. Si bien en la parte, como decía anterior el texto, él es la luz
que alumbra a todo hombre que nace, también dice que no todos lo conocieron, no todos le sirvieron, no todos le conocieron. Y esto justamente es lo que estamos hablando. Los que no lo conocieron fue estos ángeles caídos que mataron a los profetas, que mataron al mismo Señor Jesucristo y tienen un trabajo de destrucción. Si no, estamos apercibidos. Entonces, por eso dice, a lo suyo vino. ¿Cómo puede decir si no los conociera? Va a decir a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron, dice. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque estos ángeles que nos desobedecieron, no siempre fue así. Desobedecieron en un determinado tiempo, pero antes servían a Dios en los cielos. Ellos tuvieron un tiempo donde Dios era el Dios de ellos. Sé que cuesta un poco, no tengo duda, porque es difícil de poder entender. Pero los suyos no le recibieron, porque estos, que ya estaban en los cielos, estos ángeles, eran de él también. Como desobedecieron, él los determinó ya para muerte en su tiempo. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Acá creen que es cualquier persona, cualquier creyente que diga ya es hijo de Dios, es hija de Dios. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver que no es tan así. Como yo les decía anteriormente, a los suyos vino, porque ya eran de él en un pasado. Pero no le recibieron, porque ya estaban, ya lo habían desobedecido y habían amado las tinieblas más que a la luz verdadera. Entonces después dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. ¿Qué podemos entender por esto? Que a estos hijos de Dios, que Él los preparó en el cielo y los envió para un trabajo de ayuda a la criación de Él, que somos nosotros, Él dice que a estos que lo recibieron acá, para ese trabajo, porque hay un llamado. Cuando hay un llamado, ellos tienen la opción de servirle o no servirle al mismo Dios. Y tenemos el caso de los ángeles que Él envió a ayudar a Noé. ¿Qué pasó cuando estaban acá en la tierra? ¿Desobedecieron a Dios que los había enviado o no? Lo desobedecieron. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando toman carne, cuando participan de carne y de sangre, ellos son como nosotros. Tenemos libre albedrío. Entonces ellos tienen la decisión personal de obedecerle o no. Por eso estos ángeles caídos, estos ángeles que Dios mandó en el tiempo de Noé, desobedecieron. Dice que Dios los tiene reservados en un lugar. A lo suyo vino, mas, dice, a lo suyo vino, dice, y los suyos no le recibieron. Ahí podemos ver que viene a lo que ya es de Él, pero no todos lo recibieron a Él, no todos aceptaron. Dice, mas a todos los que le recibieron,
dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales, dice, por eso hace la salvedad, que no pertenecen a las personas terrenas, sino los enviados desde el cielo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Estos que hemos leído en los Efesios, que Él los preparó, como preparó a sus discípulos para trabajar conjuntamente con el Señor, con su Hijo. En la oración del Padre dice, tú me los diste. Mientras estaban conmigo yo los cuidé, ahora quedan solos, te pido que los cuides. Al Padre. No eran de Él, el Padre se los envió a Él. Y de la misma manera, estos ángeles que tienen un trabajo que hacer, que son introducidos en la tierra, de la misma forma, de la misma manera que el Señor participó de carne y de sangre tomando cuerpo, ellos también de la misma manera. Y de ahí que quedan libres también, si quieren obedecer a Dios, estando acá o no, son libres. De ahí que estos ángeles caídos en el tiempo de Noé tuvieron la opción y no prefirieron no obedecer. Por eso dice, y Dios los conocía, por eso dice, a lo suyo vino, mas no todos lo recibieron. Pero los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre. Si no son engendrados de sangre, podemos entender que no son terrenos. Dice, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. O sea que son hijos de Dios, son hijos del cielo. También en otra oportunidad, que ahora se me va el tiempo, y voy a dejar por acá, hay mucho material para poder seguir en este tema, pero en los hebreos, por ejemplo, dice que el mismo Dios, el mismo Señor, dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. A estos que participaron de carne y de sangre igual que participó Él. No se avergüenza de llamarlos hermanos, porque participaron de lo mismo. Son del cielo y son introducidos de acuerdo al tiempo y al trabajo que tienen que hacer. Para terminar, un texto más. Vamos a los Hechos. Un texto más y terminamos por hoy. El apóstol Pablo fue llamado por el mismo Señor, que es el que tiene el ministerio, que lo hemos hablado la vez anterior. En los Hechos, y el capítulo, la página 143 del Nuevo Testamento, capítulo 9 de los Hechos, para poner un caso. El versículo 13, página 143 del Nuevo Testamento, un caso. Dice así, leo rapidito, el 13 en adelante. Entonces Ananías respondió, Señor, este Ananías era cuando el Señor le aparece a Saulo, lo dejó ciego por la luz que le recibió, y la determinación de Dios es así. Entonces lo mandó a la casa de un tal Ananías, y este Ananías tenía que recibirlo en la casa. Pero para que lo que es de Dios tiene que ser verdadero, así. Dios le había dicho primeramente a Saulo, en ese momento era Saulo, que tenía que ir a un tal Ananías. Camino, le dijo el camino, le dijo dónde estaba, que fuera con él y que él iba a devolver la vida. Ahora, por otro lado, el mismo se aparece a Ananías, que tenía que recibir a Pablo. Por eso no hay, es todo verdad, no hay
confusión. Dios tiene una determinación ya en la manifestación también para que nosotros no seamos engañados de nadie. Ni el apóstol Pablo, que era el elegido y que él lo había llamado para el trabajo que tenía que hacer, y que él no tuviera, no hubiera confusión. De la misma manera le avisaba a Ananías. Entonces, dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? A tus santos en Jerusalén, que son sus discípulos y que son los enviados que estuvimos hablando, enviados, profetas. Él consintió la muerte de Esteban, que era un enviado de Dios, del cielo. Bueno, pero sigue un poco más, dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, profeta, le estaba diciendo a Dios como si Dios no supiera lo que él había hecho. Entonces, dice en el 15, y le dijo el Señor a Ananías, dice, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mí. Y y Ananías le dio la vista, pero parecería así un caso donde este profeta lo estaba como exhortando a Dios, así como diciéndole: Señor, es el que... Y Dios dice que era un instrumento ya escogido, que vuelvo a repetir los Efesios para que ustedes lo vean, de dónde vienen los hijos de Dios, de dónde vienen los santos hijos de Dios. No los hombres que se hacen llamar santos, los santos verdaderos, los que Dios envía. Y cuando están en la tierra, estos santos, hasta que Dios no les habla, o el Espíritu Santo no les habla, ellos no saben lo que tienen que hacer. Si pueden creer, pueden estar en alguna religión, en algún lado, pero cuando escuchan y obedecen, y el Señor se manifiesta enseguida, los ordena y les dice si me querés servir o no, y si me querés servir, arriba. O sea que va a cumplir ese profeta, ese enviado de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo, y fue uno de los que más padeció el apóstol Pablo. Si ustedes leen las cartas, dicho por el Señor aquí, que lo repito el texto, dice, el 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. Es un enviado de Dios, que es un ministro, pero que tuvo que padecer mucho. Y todos los profetas padecieron, todos. Tenemos el caso de Ananías, de Jonás, que el otro día estuvo hablando Aparicio. También, ¿ustedes piensan que Jonás era una persona común y corriente? Jonás era un enviado del cielo para un trabajo que tenía que hacer. Él tenía que ir a Nínive a predicar el Evangelio de Dios. Y él no quiso, no quería ir, bien como contó Aparicio y está escrito. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo a los hebreos que no iban a tener otra señal como la de Jonás, porque todo estaba relacionado. Así como Jonás, que parece como un cuento, una novela o lo que sea, fue tragado por la ballena y estuvo 3 días adentro de la ballena, dice que así, de la misma manera,
el Hijo de Dios fue figuradamente, ¿no?, lo mismo. Así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, él tenía que estar 3 días padeciendo sufrimiento y hasta la muerte. Todo está relacionado. Dios ya determinó todas las cosas. Jonás lo tenía que hacer y lo hizo. Endureciéndose o no, lo hizo. Este apóstol que ya estaba determinado para ser el apóstol de los gentiles, lo hizo. Entonces vemos, de acuerdo a la Escritura, que Dios soporta vasos preparados para ira, porque todos estos que están para confundir y también para dar muerte a estos enviados, bueno, Él los soporta, dice, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y nosotros estamos dentro de esas promesas. El pueblo santo tiene mucho tiene, porque Dios, su Santo Espíritu, está con su pueblo santo, por la determinación de Dios. Así que no estemos achicados, estemos con alegría, estemos con todas las fuerzas, que el Señor, su Santo Espíritu, nos va a ayudar en todo. Y Él va a enviar también a sus hijos. Está determinado así, para trabajar en este pueblo santo que ha nacido, y vamos a ir para adelante a todo el mundo, hasta que el Señor venga. Dice que cuando venga el Señor, dice que los escogidos de Él, los enviados de Él, van a juntar, dice, de los 4 puntos de la tierra, de los 4 vientos, dice, los que pertenecen a Él, los va a juntar. Así que todas esas promesas tenemos para bien, así que estemos con alegría y con verdad en nuestro ser, para no ser confundidos de nadie. Que Dios nos ayude y será hasta el próximo domingo. Amén.